Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, tengan todos buena tarde. Le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por el privilegio que nos concede de este nuevo año, de este nuevo día de vida y este nuevo día de estar sanos, hermano, en medio de esta situación tan convulsiva que está viviendo nuestro país debido a la imprudencia de muchos. Y lo difícil, hermano, es que muchas veces la imprudencia de un miembro de la familia puede causar estragos en todos los demás, ¿verdad? Entonces, seamos prudentes. Oramos a Dios dándole gracias por la vida, por la salud, por la provisión. Y oramos para que todo lo que hoy hayamos pensado, hayamos actuado, hayamos, hermano, incurrido, que sea desagradable ante Él, Dios nos perdone, ¿verdad? Recuérdese que el que confiesa sus transgresiones y se aparta, alcanzará la misericordia de Yahweh. Jesucristo, como un abogado defensor, intercede por nosotros, amén. Así que oramos, Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, por el privilegio que tenemos, Padre, de acercarnos hasta el trono de la gracia a través del camino que Jesucristo abrió, a través de su obediencia, a través de su lealtad, de su fidelidad, haciéndose, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte. Y a través de esa muerte fue derramada hasta la última gota de su sangre. Y se rasgó el velo que hoy nos permite a nosotros entrar hasta la misma presencia de Dios nuestro Padre, bajo la conducción, bajo la guianza del que fue delegado para movernos, para guiarnos, para instruirnos a nosotros, para mostrarnos el camino, a través del Espíritu Santo, que usted y yo, hermano, vive en nosotros, porque es la promesa del Padre. Derramaré mi espíritu en estos postreros días sobre todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo. Así que bajo la guianza de ese Espíritu Santo nos acercamos al trono de la gracia a clamar misericordia y oportuno socorro, a pedirte perdón, Padre, porque somos mal agradecidos, somos ingratos y tenemos una serie, Padre, de características humanas que no nos permiten tener una relación de intimidad contigo. Perdónanos, Padre, por lo que hoy hayamos hecho hasta este momento, que nos aleja, que nos separa, que contrista tu espíritu, Padre. Yo te pido perdón por mi conducta, por mis acciones, y te suplico, Dios eterno, que tu espíritu me habilite para poder impartir esta tarde la instrucción que tú me diste para aquellos que obedientemente, haciendo un esfuerzo, están sintonizando esta transmisión, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, y que nuestra mente sea plenamente capaz de comprender juntamente con todos los santos cuál sea la dimensión a la que Dios nos está llamando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que ayer estaba meditando unos versos anoche, a raíz de todas las situaciones que se están dando. Nosotros somos muy dados a tomar textos de la Escritura cuando hay una situación de aflicción, una situación difícil, pero muchas veces no miramos los contextos y no entendemos, hermano, que esto no es como río revuelto, ganancia de pescadores, y el que mete la mano y saca el texto, eso se lo va a aplicar independientemente de cómo viva. Mire, pues pareciera ser que nosotros usamos textos oportunos, textos de respaldo, textos de fortaleza, promesas de Dios. Los utilizamos, hermano, a nuestro favor, y no hacemos un análisis concienzudo de cómo es nuestra situación espiritual delante de Dios. Entonces, fíjese que me llamaba la atención este texto. Mire, pues, Reina Valera 60, Jeremías capítulo 29, verso 11.
Jeremías capítulo 29, verso 11. Ese es un texto que constantemente lo tomamos, ¿verdad? Dice la escritura, es Dios hablando. Es Dios mismo hablando a través de su siervo, el profeta. Y el mismo Dios que le habló hace 3.000 años, 2.700 años a Jeremías, es el mismo Dios que sigue hablando hoy. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer, y así va a seguir siendo perpetuamente. Es el mismo Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y fíjese, hermano, que aquí tal vez si nos metemos a considerar otros aspectos de ese texto, se nos va a volver esto, no va a acabar el tiempo, pero nosotros somos gente bien difícil, hermano, gente bien, ¿qué le digo yo? Mire, pues, yo no sé cuántos de ustedes hoy en día, cuántos de ustedes que me ven, y voy incluido yo también, somos hoy lo que cuando teníamos 5, 7, 10, 12, 15 años esperábamos ser. No sé si me doy a entender. Mire, pues, no sé cuántos de los que me miran, incluido yo, somos hoy lo que esperábamos llegar a ser cuando teníamos 10 años, 12 años, cuando salimos de primaria, cuando salimos de básicos o de diversificado o de una carrera en la universidad. ¿Cuántos, hermanos, alcanzaron la meta para que se propusieron? Yo veo acá que dice, cierra el texto diciendo que Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos, pero ese fin, esa meta, hermano, no son las metas que Dios quiere darnos, no son las metas que tenga yo. Recuérdese que dice la escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, no planes de calamidad, planes de bienestar, para daros el fin que esperamos. Pero dice la escritura que los pensamientos de Dios no son los pensamientos míos. Entonces, aquí el pensamiento de Dios no es darnos a nosotros un fin como el que yo quisiera, ¿verdad? Porque mire, pues, hermano, los pensamientos de Dios son los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos de Dios tienen un fin para nosotros. No sé si me haría entender o solo hablé como aquel famoso personaje. Dice la Biblia, BTX, el mismo verso, dice la Biblia BTX. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahweh. Designios de bienestar y no de desgracia. De daros un porvenir y una esperanza. Entonces, ¿cuántos alcanzamos hoy? Hoy usted tiene 35, tiene 40, tiene 50 años, tengo 63 años. Alcanzamos el porvenir que nos habíamos trazado cuando teníamos 15 años. Dios ya tiene en mente un porvenir y una esperanza para usted y para mí. Ahora, miremos el texto. Mira, regresemos a la RB60, porque la RB60 dice, yo sé los pensamientos, pero esa palabra pensamientos, fíjese, hermano, que mejor miremos el mismo verso en la Biblia BIN, en la Biblia israelita nazarena, Biblia BIN. La RB60 tradujo, yo sé los pensamientos. Esa palabra pensamiento es una palabra hebrea que se dice mahashebet, mahashabah o mahashebet. Mahashabah es la raíz, mahashebet es la palabra en hebreo.
Yo sé los pensamientos. Mahashabah, Mahashebet. Ahora mire pues, la Biblia bien tradujo así. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Ahora, ¿quiénes son esos ustedes para los que Dios tiene planes? Porque si no vamos a caer a lo que le decía hace un momento. Esto no es río revuelto de que yo meto la mano entre un montón de peces y saco la mano con un pez, ¿verdad? Meto la mano y la saco con un plan de Dios para mí. Hay condiciones. Vamos a regresar a este texto. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Declara Yahweh. Planes. Un plan, hermano, es algo que se elabora, algo que la palabra lo dice, que se planifica, que se piensa y se plasma en un proyecto. Entonces, nosotros somos un proyecto de Dios. Dios tiene proyectos para mí, pero nosotros ajustamos con nuestro pensamiento humano. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ajustamos estos planes de Dios a los pensamientos y planes que tengo yo, ¿verdad? Casarme, salir de la universidad, hacer pisto, hacer una carrera y cosas terrenas, Pero mire pues, yo sé los planes que tengo acerca de usted. ¿Acerca de quiénes? Dios tiene planes para quiénes. Dios tiene planes de paz, de bienestar, de esperanza. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Miremos otro texto de los que yo le digo que constantemente usamos sacando el texto, solo viendo el texto sin el contexto. Vamos a ir a Isaías capítulo 3. Ahí va a ver que estos textos usted los conoce, hermano. Mire pues, innumerables veces hemos usado este texto de Isaías 3:10 y lo lanzamos a cualquiera se lo tiramos, ¡pum!, con onda, ¡pum!, el bocazo, el textazo. Isaías 3:10 de Isaías. Oiga lo que dice. Decid al justo, díganle al justo que le irá bien. Yo sé los planes que tengo de ustedes. Al justo le va a ir bien porque Dios ya planificó para él un futuro esperanzador. Porque Dios ya planificó para él un tiempo de bienestar, un tiempo de esperanza. Pero eso ¿para quién es? Porque dice, díganle al justo, al que ejerce la justicia. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Leamos el mismo texto en la Biblia de las Américas. El mismo texto bíblico de las Américas. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras, allá decía el fruto de sus manos, la Biblia de las Américas tradujo, el fruto de sus obras comerán. Miremos el mismo texto. En la Biblia al día. En la Biblia al día. El mismo texto, Biblia al día. Por ahí dice van. Cuando ya lo tenga me dice amén. Decid al quién, al justo. En las 3-4 versiones que hemos visto, lo que cambia es comerá el fruto de sus manos, comerá el fruto de sus obras. La Biblia al día tradujo así. Dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de, ¿qué dice? De sus acciones. Entonces, mire pues, hermano, cuando yo me ejercito en la justicia, eso estuvimos insistiendo bastante hace unos días, hablando de la justicia. Se recuerda que es esto, justicia hablamos, hermano, hace unos 15 días cuando hablamos de Mateo 7:1, ¿se recuerda? Porque cuando yo no juzgo, cuando yo no señalo, cuando yo no critico, estoy actuando justamente con mi prójimo. Entonces, me ejerzo la justicia y me torno en justo. Entonces me va a ir bien
me va a ir bien porque estoy comiendo el fruto de mis acciones. Y como me está yendo bien, hermano, porque se activan, cuando me ejercito en la justicia, se activan para mí y para usted los planes que Dios planificó para usted y para mí. ¿Me di a entender? Ahora mire, pues vayamos al 11. El 11 jamás lo tocamos. El 11 jamás lo tocamos. Dice Reina Valera 60, porque ahí está la palabra que conocemos. En el 10, al justo le irá bien. En el 11, ay del impío, ay del necio, ay del injusto, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Se da cuenta? Al justo le irá bien, al que se ejercita en la justicia, al que sus acciones son justas. Pero el impío, el que murmura, el que señala, el que critica, el que no está conforme con nada, el que solo viendo defectos, hermano, no le va a ir bien. Lo mismo que está sembrando, todo lo que el hombre siembra, eso va a recibir de regreso. Va, regresemos con Jeremías, pues. Ya le dije que la palabra Machshavá o Machshevet es la palabra plan, la palabra pensamiento. Ahora fíjese, hermano, que yo estaba pensando algo. Mire, pues, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Y le voy a mencionar esto así rapidito porque no sé. Mire, pues Dios tiene planes para nosotros. Y como me dijo una hermana hoy, los planes que Dios tiene para nosotros son, si nos morimos, Él ya fue a preparar lugar para nosotros. Y el plan de Dios es que nosotros estemos donde Él está. Es cierto. Eso es Juan 14:1. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estén también. Eso es lo que Dios planificó. Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, Cristo dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén también. Eso es lo que Él planificó. Es cierto, es cierto. Pero estaba viendo algo más. Yo quiero que miremos algo más, hermano. Miren, vamos a Génesis, capítulo 1. Así rapidito, vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Ay, Señor bendito, ¿sabes si me estaré dando a entender? Estoy tratando de ir despacio, hermano, sin emocionarme, así alterarme, porque entonces y saber si me doy a entender. Mire, pues, Génesis capítulo 1, verso 26. Oiga, pues. Entonces dijo Dios, antes de eso había preparado y había planificado todo el escenario. Se recuerda que ya fueron restaurados los cielos, la tierra ya puso criaturas, todos los animalitos de la creación ya aparecieron por ahí. Y bueno, ya había preparado el escenario. Y ahora viene la obra cumbre de Dios. Ahora viene la obra cumbre de Dios. Dice el 1.26. Entonces dijo Dios, oiga, escúchenos, hagamos al hombre, oiga, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y señoree. Esa palabra señorear quiere decir gobernar. Pues mire, pues, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese ser que Dios planificó en la eternidad, ponerlo en el huerto de Edén, fue hecho, ahí dice hagamos, fue hecho con la imagen y con la semejanza de Dios mismo. Era un ser espiritual, hermano, con las capacidades que Dios puso en él para gobernar la tierra. Este ser
caído, usted y yo, hermano, no somos capaces, escuchen lo que le voy a decir, de gobernar, pero ni nuestra familia, hermano. Y gente en el mundo, gente que no tiene control de su familia, que no tiene gobierno de su familia, llega a ocupar un cargo público y para del señor alcalde municipal, para el señor presidente municipal, para de presidente. Porque el hombre natural, el hombre caído, no perdió la capacidad de señorear, la capacidad de gobernar. Pero originalmente Dios planificó un escenario, repuso cielos, puso tierra, restauró el planeta, creó la naturaleza, dotó de toda especie de animales, de árboles, de tanta cosa, hermano, y ahí puso a su obra cumbre un ser espiritual hecho a la imagen y a la semejanza, era igual a Dios. Y fíjese, hermano, anote pues, yo espero que los que me miran, ¿cuántos años? Hay 26, no, saber cuántos años. 6 años, bueno, 6 años, pero que no hubiera ni uno. Yo lo bendigo a usted, hermano, por obediente, mira, pero anote, cuando Dios dijo hagamos, la palabra hagamos que aparece ahí es una palabra que en el idioma original se escribe asá. Yo antes decía asa, pero es asá. Hagamos es asá. Oiga lo que quiere decir. Quiere decir formar. Quiere decir edificar. Escuche pues. Quiere decir formar, quiere decir edificar. Hacer quiere decir formar, quiere decir edificar. Quiere decir convertir. Quiere decir amparar. Y oiga esta, usted busca en el diccionario Strong. Si usted duda de lo que yo le digo, búsquelo en el diccionario Strong. Quiere decir señalar. Y no me dice que ya se le olvidó que vimos el día domingo el capítulo 6 de Juan, cuando Jesucristo dijo, trabajen por la comida que perece. Perdón. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a Él lo señaló Dios. Amén. Oye, lo que la palabra asá quiere decir formar, edificar, convertir, amparar, señalar. Y oiga, esto también quiere decir afligir. También quiere decir afligir. Y fíjese, hermano, que quiere decir que Dios, cuando me está afligiendo a mí, me está formando, me está edificando. Por eso se recuerdan que el domingo decíamos, tal vez se acuerda alguien del texto, decíamos que la gente no pudo ver, la gente no podía ver entre líneas los planes de Dios a través de la enfermedad, a través del milagro. ¿Se recuerdan? Que eso lo dijimos el domingo, ¿ustedes se acuerdan? Mire, pues el domingo dijimos que la gente no podía ver, solo miraban el milagro, que el cojo se paró, que el ciego vio, que el ciego vio y el mudo habló, pero no podían ver lo que estaba pasando a través del milagro. La palabra, cuando Dios dijo hagamos al hombre, lo estaban formando, lo estaban edificando, lo estaban convirtiendo, porque la palabra asá quiere decir convertir en un ser espiritual. La formación suya y mía, hermano, implica que este ser carnal, caído, terreno, sea convertido en un ser espiritual, hermano. Se recuerda de segunda de Pedro capítulo 1, verso 10 al 19. Tenemos también la palabra profética más segura, esa palabra profética que el Hijo del Hombre os dará, porque a Él lo señaló el Padre. Es la que nos va a convertir a nosotros.
Pero Asá también es aflicción. Cuando me enfermo, cuando estoy en el trato de Dios, aún estar sin trabajo, hermano, y meses sin conseguir trabajo, Dios está afligiendo. Y se recuerda, decirle a, hermanos, que esta escritura es tremenda. Dice, decirle al justo que le irá bien. Ese verso nos gusta. Pero muchas son las aflicciones del justo. Eso ya no nos gusta. Cuando muchas son las aflicciones del justo, nos autoaplicamos, ¿verdad? Decirle al justo que le irá bien, ¿verdad? Así somos nosotros. Mire pues, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todas las aflicciones del tiempo presente, hermano, es Dios planificando formar en usted y en mí la imagen original que teníamos al principio de semejanza a Dios, conforme a su imagen. Luego dice el verso 27 de Génesis. Mire pues, note algo. Primero Dios lo hace, primero lo forma, lo edifica, lo convierte, lo señala. Pero luego dice el verso 27, y creó Dios. Esos versos que estamos viendo es el plan de Dios para usted y para mí, que vivimos en el caos del desorden y lo vacío. Porque mire pues, hermano, si la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el Hijo de Dios, de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero si la palabra no habita en usted y en mí, aunque a mí me vaya re bien en lo terreno, en lo humano, en lo perecedero, estoy haciendo pisto, el negocio está próspero, estoy sano, aunque tenga eso, hermano, si la palabra de Dios no mora abundantemente en usted y en mí, yo estoy en un caos y en una soledad espiritual, estoy desordenado y vacío. Luego dice el 1.27 de Génesis, y creó Dios. Y la palabra crear es la palabra bara. Yo esa palabra, desde que vi el texto, nunca se me olvidó que la palabra bara es crear de la nada. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Lo creó un ser integral, perfecto, de la nada. Bara es crear de la nada. Pero note las acepciones esas que yo nunca había notado. Quiere decir seleccionar. Bara quiere decir seleccionar. Recuérdense que asá, la palabra hacer, implica un señalamiento, poner una señal. Y bara es una selección. Dice, y creó Dios y seleccionó Dios. Pero oiga estas dos acepciones más. Bara, crear, implica, búsquelo en el Strong, alimentar y engordar. Mire, pues le digo engordar porque en la antigüedad se creía, había una asociación entre la gordura y la prosperidad. Ni modo, ¿verdad? La gente que tiene mucho dinero, que come 6 tiempos al día, va a tener una tendencia a engordar. Pero la palabra bara también quiere decir alimentar y quiere decir engordar. En la medida, hermano, que nosotros vayamos incorporando la escritura a nuestra mente, vamos a estar bien nutridos, bien alimentados y vamos a crecer, porque esos son los planes de Dios, que usted y yo crezcamos. Hace unos meses, aquí en la iglesia donde me congrego, estuvieron hablando, hermano, del plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto para usted. Y ese plan perfecto
implica un retorno a la imagen y a la semejanza de Dios a través de la Escritura. Porque yo sé los planes, los propósitos, las metas que tengo. Es Dios el que tiene. Mire, pues me encontré otro texto que quiero que vinculemos. Vamos a Amós. Amós es un profeta menor. Está después de Joel. Amós capítulo 4. Mire pues, hermano, yo creo que en nuestra congregación hay hermanos que están en las condiciones de leer desde el 1 en adelante para poder ver todo el panorama porque todos los profetas apuntan a lo mismo. Fíjese que yo estaba viendo algo aquí, déjeme ver si lo encuentro. Lo último que dije, cuando quiera retornar, si no se me va a perder el tema, es que todos los Amós 4, ¿va? Pero dije que todos los profetas apuntan a lo mismo. Aquí acabo de leer un texto. Déjeme ver que si lo encuentro. Déjeme. Téngame paciencia, hermano. Es que no tengo aquí mi marcador. A ese lo leí hace un ratito antes de iniciar. Ay, Padre de misericordia. Ahí sí pues se lo debo, hermano. A ver si me acuerdo de mandarse. Es Jeremías 32. Se lo debo. Regresemos con Amós capítulo 4. Ahí lee todo el verso de Amós, pero leamos el verso 12. Le estaba diciendo que todos los profetas todos los profetas apuntan a lo mismo, a la molestia, al enojo de Dios con un pueblo, Judá e Israel, rebelde, hermano, rebelde, que Dios los escogió, los seleccionó, los amó. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó de tal manera a Jerusalén y a Israel, hermano, que hizo de todo para que se convirtieran y no quisieron. Y yo a veces, hermano, no sé si será correcto decir eso, intuyo que cuando Dios habla a través de los profetas hay cierta frustración en Dios de ver que a pesar de todos los beneficios a favor de un pueblo, ese pueblo, al igual que usted y que mí, lo dije para ver si están atentos, al igual que usted y yo, hermano, persistimos en nuestras conductas que son contrarias a Dios. Mire pues, este es otro texto que tiene, Amós 4:12 es otro texto que tiene una segunda parte que a todos nos gusta. Alguna vez hemos echado mano de ese verso. Peor cuando alguien se va a morir. Mire pues, ahí lee del 1 al 11, hermano. Ahí lee del 1 al 11 de Amós. Pero vayamos al 12 porque ya no tengo tiempo. Ya me hicieron aquí una seña que la señal se está recargando y que tengo 10 minutos para terminar. 4:11 de Amós. 4:12 de Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Escuche. ¿Y por qué te he de hacer esto? ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mire pues, ese texto muchas veces se lo compartimos a alguna familia cuando alguien está muy mal, cuando alguien está en agonía, cuando ya no hay esperanza. Decimos, bueno, hermano, hay que prepararse para el encuentro con su Dios. Y sí, es cierto. Pero este texto se lo dieron a una nación completa que vivía como le daba la gana. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mire el verso 13. Mire el verso 13. Y aquí nos vamos a entretener un poco. Verso 13 de Amós 4. Oiga, pues dice, porque he aquí el que forma los montes. Aquí la palabra formar no es la misma palabra asa.
Aquí la palabra formar, porque aquí el que forma los montes. La palabra formar es la palabra yatzar. ¿Qué quiere decir? Mire, hermano, esta palabra se usa cuando en el capítulo 2 de Génesis vuelven a crear al hombre. Va, pero eso ahí lo miramos otro día. Dice, porque aquí el que forma los montes. Esa palabra formar aquí es la palabra yatzar. Oiga lo que quiere decir. Verter en un molde. Alcanzame esa cosa de tu helado. Mire, aquí uno de mis auxiliares está comiendo un helado. Ahí le voy a enseñar. También quiere decir embutir en un molde, verter en un molde como lo hace el alfarero. Esa palabra yatzar también, esta relación entonces quiere decir barro, pero quiere decir criar, no crear como en Génesis, y creó Dios al hombre. Esa palabra aquí quiere decir criar, es amamantar. Mire pues, hermano, este pateo estaba comiendo un helado que tenía un palito aquí. Entonces, ellos hicieron un licuado de una fruta. Hicieron un licuado y lo echaron en este molde. Después le metieron un palito y lo metieron al refrigerador. Entonces, hicieron yatzar, vertieron en el vaso, es el molde, vertieron en el vaso lo que querían darle forma. Yatzar quiere decir embutir en un molde como lo hace el alfarero, y quiere decir criar. Mire pues, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre. ¿Qué le anuncia Dios al monte? Al hombre, su pensamiento. Ahora, mire pues, hermano, nosotros estamos tan embelesados con las cosas perecederas que no hemos podido discernir ni entender, hermano, qué nos anuncia Dios. ¿Qué anuncio tiene Dios para usted y para mí? Que anuncia es revelar y descubrir. Que anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Yahweh, Dios de los ejércitos, es su nombre. Mire, ese texto me llama la atención, que está hablando que Dios le anuncia al hombre su pensamiento. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Bueno, ¿quiénes son esos ustedes para los que Dios tiene pensamientos? Los justos. El que camina en integridad, el que hace justicia. ¿Qué pide Yahweh tu Dios de ti? Únicamente que hagas justicia, misericordia, seas humilde ante tu Dios. Para esos hay planes. Pero Dios, hermano, le va a anunciar al hombre sus pensamientos. Ya dijimos que el propósito de Dios, hermano, es que nosotros recobremos la imagen y la semejanza de Dios que perdimos a consecuencia de la transgresión de Adán. Mire pues, miremos ese mismo texto, por favor, ayúdame, en la Biblia BL 95. Ay, me va a costar más encontrarla a mí. Biblia Latinoamericana, edición 1995. El mismo texto. Mire pues, anote los pedacitos, mire pues. Porque aquí viene el que forma los montes y crea el viento. Oiga pues, oiga. El que enseña al hombre la manera de reflexionar. Ahora, ¿cómo nos enseña Dios a reflexionar? A través de sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios están plasmados todos en la Escritura. Yo tengo que conocer la Escritura para conocer los pensamientos que Dios tiene para mí. Y cuando yo conozco los pensamientos que Dios tiene para mí, empiezo a reflexionar, empiezo a pensar, empiezo a meditar si mi conducta de justo, si mis acciones de justo van a provocar que me vaya bien, y entonces yo esté en el selecto grupo, hermano. A mí esto no me gusta decirlo porque pareciera que uno sabe qué se cree, pero cuando yo, a través de los pensamientos de Dios que están plasmados en la Escritura, empiezo a meterme a la palabra y entiendo los pensamientos de Dios, empiezo a reflexionar, empiezo a meditar si mi conducta, si mis acciones encajan dentro de lo que Dios requiere.
Mire todo lo que podemos exprimir de un verso. Serafín Agucejo. Biblia Serafín Agucejo. Esa Biblia Serafín Agucejo por ahí dice S.A. Tengamos paciencia con el ingenierito. Serafín Agucejo dice: mirad que es Él quien forma las montañas y quien crea el viento. Mire, pues es el mismo Dios que forma y que crea. Es igual a Génesis 1:26 y 1:27. El mismo Dios que creó montañas, el mismo Dios que creó el viento, es el mismo Dios que creó al hombre. ¿Se dan cuenta? Ahora dice: quien descubre al hombre su designio. Es decir, hermano, cuando hablamos de descubrir, estamos hablando de quitar un velo, de hacer un apocalipsis. Apocalipsis quiere decir que es una revelación, es quitar un velo. Dios es el que le va a descubrir al hombre cuál es su apocalipsis. Le va a quitar el velo. Pero esos, hermanos, tienen que estar en el rango de los justos, que demuestran su justicia con su conducta, con su forma de actuar. Miremos la versión Huneman. Ya vamos a ir terminando porque se me acabó el tiempo. Por ahí dice Huneman. Mejor miremos la DA. La DA. Ahora, la DA es todo lo que ya vimos, ¿verdad? Vimos el verso 4.12, 4.13 de Oseas en la RB60, en la Martín Nieto, en la Biblia latinoamericana, que anuncia al hombre su pensamiento. Ahora va a ver, hermano, cómo se plasma el pensamiento de Dios. Porque se recuerda que allá en Malaquías dice, sus palabras, en la Torre Samad, dice, sus palabras contra mí tomaron cuerpo. Los pensamientos de Dios tomaron cuerpo. Ahí va a ver esto. Mire, pues dice la DA: porque aquí yo soy. Ese yo soy es el yo soy de Éxodo 9 o de Éxodo 6, ¿vale? Después lo buscamos. Porque aquí yo soy el que fortalece los truenos y crea el viento. Oiga esto. Y proclama a los hombres su Mashiach. El Mashiach es Cristo. El Mashiach de Dios es Cristo. Cristo, hermano, es la imagen visible, dice Colosenses, del Dios invisible. Es Dios mismo. No hay Dios Padre, Dios es Dios mismo. Es una forma de manifestarse a la humanidad. Dice, y proclama a los hombres su Mashiach. Los pensamientos de Dios tomaron cuerpo en Cristo, en el Mashiach. Y recuerden que Cristo es la palabra. El Mashiach es la palabra. Y cerremos con Gálatas 4:11, porque posiblemente mañana cerramos este tema o mañana lo terminamos de ver. Vamos a Gálatas capítulo 4. Recuérdese que yo sé los pensamientos que tiene Dios para nosotros. Capítulo 4 de Gálatas. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes, verso 19, no dije, Gálatas 4:19. Hijitos míos, 4:19 de Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que no nos desenganchemos, miremoslo en la DA, en la Biblia DA. Mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo, hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Se lo voy a parafrasear. Hijitos míos, estoy sufriendo dolores de parto, hasta que los pensamientos que Dios tiene para nosotros tomen cuerpo en usted y en mí, hasta que los pensamientos de Dios, hermano, a través de la palabra, que es el mismo Mashiach, hermano, engendre en nosotros una nueva criatura, conforme a la imagen y a la semejanza
del Dios eterno. Espero haberme dado a entender, hermano, y que no lo haya hecho bola. Ese es el plan perfecto de Dios. Esos son los planes perfectos de Dios para usted y para mí. Padre, gracias en el nombre de tu Mashiach, de tu Hijo amado Jesucristo, por el privilegio de compartir esta palabra que esperamos, Padre, que los hermanos la hayan entendido como tú me la mostraste a mí en tu misericordia y en tu gracia. Que esta palabra produzca en nosotros acciones justas para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde, hermano, que descansen. Medite la Escritura.